Dentro de las técnicas de comunicación verbal y las técnicas de intervención verbal, tenemos las técnicas no directivas o de escucha, basadas en un conjunto de técnicas verbales diseñadas para animar al entrevistado a que hable de forma abierta sobre aquello que desee comunicar, siempre con escucha activa de parte del entrevistador. Dentro de estas técnicas tenemos la paráfrasis, la cual se basa en que el entrevistador repite con sus propias palabras el contenido cognitivo del mensaje del entrevistado, con el objetivo claro de transmitir al entrevistado el significado central de su mensaje, dar orden y expresión del pensamiento del entrevistado al permitirle escuchar cómo otra persona lo recibe. Además de esto, centrar la atención sobre el contenido del mensaje y facilitar la comprensión por parte del entrevistado, comprobando que se ha entendido de forma correcta el mensaje. La técnica es el reflejo, la cual enfatiza las emociones que de forma directa se expresan en el mensaje. Estas permiten una comunicación adecuada al entrevistado para la comprensión de las emociones asociadas al mensaje verbal y la facilitación de un mayor conocimiento y expresión emocional por parte del entrevistado, seguidamente de un claro ejemplo. Desde que me echaron del trabajo he tenido dificultades para dormir. Estaba muy nerviosa y preocupada por la posibilidad de no encontrar de nuevo empleo, de que nadie quiera contratarme. En este caso, el reflejo de emociones sería: ¿tienes miedo de no volver a encontrar trabajo? Seguido de esto tenemos otra técnica llamada resumen o recapitulación, la cual se encarga de resumir los aspectos más importantes que se han tratado. Con ella se busca demostrar al entrevistado que estamos atendiendo, enlazar y ordenar los diferentes aspectos tratados a lo largo de la entrevista, realizar los temas claves, centrando la entrevista en ellos, identificar temas comunes a diferentes mensajes, facilitar la transición de un tema a otro, disminuir la intensidad emocional del entrevistado dando un respiro psicológico y valorar el proceso. Asimismo, la clarificación es otra técnica importante, basada en la comprobación que se ha comprendido correctamente el mensaje, pedir una aclaración, que se repita el mensaje o que el entrevistado ponga un ejemplo. Esta se emplea cuando el entrevistador no está seguro de haber comprendido bien el mensaje, por medio de frases como: lo siento, no le he escuchado, ¿puede repetirlo? Entonces, lo que te molesta es que te llamen por tu apellido o es alguna otra cosa. Seguida esta técnica, seguimos con la autorrevelación, basada en una estrategia compleja y flexible que consiste en la revelación por parte del entrevistador, información demográfica o de experiencias personales, bajo los objetivos como facilitar la conexión entre el proceso de la entrevista para que el entrevistador no deje de vérsele como un ser humano y los niveles de poder en la relación se equilibren en cierto modo. Aumentar la empatía para que el entrevistado se sienta comprendido, facilitar la apertura y autorrevelación del propio entrevistado, compartir información, modelar nuevas conductas. Con estrategias directiva, sugerir que hay algo en común entre el entrevistador y el entrevistado o emplearla como un modo de hacer sugerencias. Asimismo, otra técnica importante es la inmediatez, consistiendo por parte del entrevistador de lo que se está ocurriendo en un determinado momento. Esta técnica tiene 3 objetivos importantes. Primero, discutir algo en que el entrevistador siente sobre sí mismo, sobre el entrevistado o sobre la relación y que no se ha expresado de forma directa. Segundo, proporcionar retroalimentación sobre un sentimiento concreto de la entrevista. Y tercero, ayudar a la autoexploración del entrevistado, dado que es frecuente que se relacione con el entrevistador o terapeuta del mismo modo en que se hace con las otras personas significativas. Un ejemplo de este sería: el ambiente me parece tenso hoy, parece que hoy nos cuesta más trabajar. Las directivas o de influencia. Estas son respuestas activas que parten de las hipótesis del entrevistador y por lo tanto están centradas en su propio punto de vista o marco referencial. Dentro de estas tenemos las siguientes. Como primera técnica tenemos la indagación. Es el sondeo y uso de preguntas. Es indagar sobre el entrevistador en 2 grandes categorías: preguntas abiertas y preguntas cerradas. En las preguntas abiertas son aquellas que se inician por adverbios interrogativos, ¿cómo?, ¿qué?, ¿cuál?, y tienen como objetivo invitar a hablar al entrevistador, animar que describa comportamientos o pensamientos, iniciar una fase media de la entrevista o invitar a que se genere información. Y las preguntas cerradas admiten únicamente respuestas específicas. Tienen como objetivo obtener información específica, aclarar aspectos concretos. Como segunda técnica tenemos la interpretación. Es aquel enunciado en el que el entrevistador plantea el significado que tienen para él las conductas y las emociones. Por ejemplo, me parece que esto que te ocurre se debe en parte a...
y tienen como objetivo identificar patrones entre los mensajes y conductas del entrevistado, hacer los mensajes implícitos del entrevistado más explícitos y promover el autoconocimiento. Técnica tenemos el encuadre. El entrevistador ofrece una nueva perspectiva. Ejemplo, podemos empezar las sesiones tratando qué es lo que parece preocuparte más en estos momentos y más adelante abordaremos tal tema. Esto tiene como objetivo ayudar al paciente a que comprenda los objetivos del tratamiento, ayudar a entender la conducta de otra persona y responder de modo diferente, que la persona considere la posibilidad de que hay modos diferentes de ver la realidad. Como cuarta técnica tenemos la confrontación. Es la descripción de alguna discrepancia en el entrevistado, alguna contradicción, alguna incongruencia. Se ven también las etapas de negación, confusión, aceptación y falsa aceptación. Ejemplo, por un lado me dices que y por otro me dices esta otra cosa. Esto tiene como objetivo ayudar a explorar modos diferentes de percibir algún aspecto, contribuir a hacer a la persona más consciente de las discrepancias en sus pensamientos, sentimientos y conductas. Formación de capacidad. Es la comunicación al entrevistado de las capacidades para realizar alguna actividad. Por ejemplo, has avanzado mucho desde que comenzaron las sesiones, puedes dar el siguiente paso. Esto tiene como objetivo animar al entrevistado a realizar una determinada actividad. Ayuda a la toma de conciencia de su propia capacidad y a enfatizar en los objetivos de implicarse en la actividad. La sexta técnica, la información, es aquella comunicación de hechos, datos, puede ser información específica, características de un puesto de trabajo, información sobre solicitar la asistencia domiciliaria, enseñar conceptos o modelos, en psicoeducación sobre el papel de la ansiedad, dar malas noticias, no haber obtenido un determinado puesto. Por ejemplo, la relajación es una técnica que consiste en dar como tal su información. Como objetivo, ayudar al entrevistador a identificar alternativas ante una determinada situación, evaluar las consecuencias, corregir información no exacta, motivar al entrevistado a que examine aspectos que podía haber evitado. Por último tenemos las instrucciones. Este es el conjunto de pautas sobre cómo hacer algo. Por ejemplo, esta semana puedes practicar 3 veces al día el ejercicio que acabamos de escribir. ¿Has entendido en qué consiste? ¿Me lo puedes ahora explicar? Esto tiene como objetivo enseñar, proporcionar esa información necesaria al entrevistado a realizar o dejar de realizar alguna determinada conducta. Es importante dar instrucciones sencillas en cuanto al lenguaje y adaptado a las habilidades del entrevistado. Gracias.